Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con Don Pío Moa hablando de historia, una hora con la historia aquí en Informa Radio. Don Pío, bienvenido. Hola, muchas gracias, aquí estamos. Bueno, pues antes de meternos en materia, como siempre, yo recomendamos el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.com. Don Pío, ¿cómo viene la actualidad política? Bueno, la actualidad, lo primero es Sí. que hay que meter la actualidad misma en Eso. el contexto. Y el contexto, insisto, es doble. Por una parte, el fin de la era, el fin del régimen del 78, y por otra parte, un peligro creciente de guerra en Europa, y en todo caso una situación de perturbación, vamos a decir, política y social casi generalizada, ¿no? En estas circunstancias, pues tenemos afortunadamente existe Vox, que creo que es la única opción política clara, la única alternativa, porque una cosa que ocurre en la clase política española es que su falta de interés por las cuestiones más clave, ¿no? La mayor parte de estos políticos, pues la cuestión de la unidad nacional, la cuestión de la situación internacional, de la independencia de España en la situación esta. Obsérvese que es una situación, como digo, muy grave, internacional, europea sobre todo, en la cual España tiene que adoptar una posición que solo puede ser la neutralidad, porque lo que se juega no es importante es muy perjudicial para nosotros, ¿no? Es un poco lo que pasó en las dos anteriores guerras mundiales, ¿no? Y para afrontar esta situación, o sea, Vox que quizás tiene el punto débil de que no está, en mi opinión, claramente definida internacionalmente. En lo demás, sí. Vox defiende la unidad, la independencia y defiende también la democracia, los elementos fundamentales de la democracia, porque el fin del régimen del 78 es el fin también de lo muy poco que quedaba de democracia. Sí. Y en esto colaboran tanto el PSOE como el PP. Entonces nos encontramos con esta situación, con unos políticos que tienen una concepción de la política más bien como, diríamos, como picaresca. Sí. Azaña hace un retrato demoledor de los republicanos de su tiempo. Decía que solo eran capaces de una política incompetente, de amigachos, tabernaria, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Bueno, pues exactamente como los políticos de ahora, el PP, PSOE y separatistas. Son unos pícaros de la política que convierten esto en un patio de monipodio. Como digo, la unidad nacional, la independencia o las normas más básicas de la democracia les traen al fresco, ¿no? La cuestión de la democracia es fundamental, porque se apoderaron de ella, de esa bandera, las izquierdas, ya en la transición, las izquierdas que nunca habían sido democráticas. El franquismo no tuvo oposición democrática, nunca habían sido democráticas. Fundamentalmente habían sido los comunistas y los que más o menos rondaban en torno al comunismo, ¿no? Claro, si uno va a analizar por qué la democracia atrae tanto, es por un equívoco. El equívoco que nos da el significado mismo de la palabra, democracia, poder del pueblo. Esto poder del pueblo es un oxímoron. Es como decir hielo ardiente, ¿no? O sea, el pueblo nunca ejerce el poder. El poder se ejerce siempre sobre el pueblo. Y lo ejerce siempre una minoría que podemos llamar una oligocracia, porque decir oligarquía, que viene a ser lo mismo, pero bueno, oligarquía tiene un contenido un poco
peyorativo, ¿no? Quitando esto, claro. ¿no? Entonces, siempre es una minoría. Y acusar a la democracia de ser de que es el pueblo más ignorante, que son los más ignorantes los que dirigen la sociedad, eso es falso. Quienes dirigen siempre son esas minorías, que ocurre en todos los regímenes que han existido en la historia, y no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Pues porque lo que se llama el pueblo no es una cosa homogénea, que se oponga el pueblo a la oligarquía, por ejemplo. Puede llegar a ocurrir algo parecido, pero el pueblo no es una cosa homogénea. En el pueblo hay muchas tendencias, muchos intereses, muchos sentimientos, aspiraciones que chocan unos con otros y que son que pueden llevar en principio, por su propia dinámica, a una situación de anarquía, ¿no? Anarquía no en el sentido de que no exista el poder, sino que se multiplican los poderes arbitrarios y el desorden, ¿no? Entonces, todo régimen político trata de imponer un orden que teóricamente debe ser justo, etcétera, ¿no? Luego, las oligarquías le pasó lo mismo que al pueblo. Es decir, no son homogéneas. O sea, las oligarquías siempre están un poco en choque interno. Esto lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Es verdad. Lo que pasa es que hasta que se ha inventado el método de la democracia, que tiene sus virtudes, también sus peligros, ¿no? Pues dentro de las oligarquías que mandaban, o oligocracias que mandaban, pues había una lucha de camarillas, de grupos, de presión. La lucha además podía terminar muy mal, ¿no? Ser muy violenta, llevar a guerras civiles, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esto a lo largo de la historia. Esto pasaba en la Edad Media, pasó después y ha seguido pasando, ¿no? Porque, ya digo, ni la sociedad es homogénea. O sea, la sociedad humana no es como una sociedad de hormigas o de abejas, que todas son lo mismo más o menos, ¿no? Sino que es una sociedad en la que hay un conflicto permanente entre entre unas tendencias y otras, ¿no? Sí, sí. Que se manifiesta en lucha de camarillas cuando no hay democracia. Y en la democracia se manifiesta como lucha de partidos. Esta lucha de partidos puede ser de distintas formas, pero normalmente lo que busca la democracia es impedir que el poder degenere en despotismo, que degenere en una tiranía. Uh-huh. Y esto es una tendencia que existe en toda la tradición española y occidental desde hace mucho, ¿no? O sea, San Isidoro lo decía, ¿no? O sea, un régimen, un gobierno, solo es justo, solo es válido cuando es justo. Si no, pues no lo es. Y claro, la justicia es muy difícil porque casi siempre implica imponer los intereses de unos sobre los de otros. Por eso la sociedad nunca es totalmente estable, ¿no? Y el equilibrio es siempre muy difícil. Bueno, pues, como vemos, esto ha hecho evolucionar en la sociedad occidental, y en la española en particular, pues primero a que los sectores no directamente oligárquicos, pero que claro, el gobierno está tratando de sus intereses, que esos sectores tengan voz y representación. Esto, en cierto modo, ya ocurrió en la España, en el reino hispano-godo, a partir de Leovigildo, uh-huh, cuando los concilios empezaron a hacerse bastante habituales, porque en los concilios estaba representada la Iglesia, que a su vez representaba a la población hispana, a la población no visigoda. Esto durante la Reconquista, pues la primera declaración de derechos, declaración que dice que los de abajo, vamos a decir, los gobernados, tienen derechos que no pueden ser conculcados por los gobernantes, por la oligocracia, pues esto aparece por primera vez en la historia europea, la Declaración de Derechos, en el Fuero de León. Y esto se desarrolla además en el primer Parlamento Europeo, que es también el Parlamento de León, las Cortes de León. ¿Es verdad? Esto se suele olvidar, pero es una tradición
digamos que la democracia es el último intento de conseguir un poder que no sea despótico, un poder que no sea arbitrario. Entonces, lo que eran las camarillas en torno al poder se convierten en partidos. Los partidos pueden ser estar más a la luz del público, pueden ser más criticados, pueden ser más... tienen que someterse, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Tienen que someterse muchas veces a la opinión, a la crítica y, por supuesto, los partidos tienden a hacer chanchullos y de todo, ¿no? Esto también es normal, pero les es más difícil. O sea, en una situación no democrática, estas camarillas actúan, hacen lo que les da la gana. Y entre ellas se pelean y a veces se matan. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el totalitarismo soviético, también en el nazi, ¿no? Sí. En la concepción del partido en la Unión Soviética era un partido único, el Partido Comunista, que además estaban siempre obsesionados con que fuera realmente único, que hubiera una unidad de ideas y de acciones, etcétera. Sin embargo, constantemente había dentro de ellos unas peleas que solían terminar pues con el tiro en la nuca. Eso. Esto es inevitable, ¿no? En la democracia normalmente no se termina con el tiro en la nuca y las cosas se resuelven por medio de elecciones, elecciones de vez en cuando. Con lo cual es más difícil que un poder tiránico se manifieste de manera permanente. A pesar de que dentro de las oligarquías y de los partidos hay también tendencias, hay una tendencia natural a eso, al despotismo. ¿Por qué? Porque los partidos se presentan como defensores de los intereses del pueblo o de un sector del pueblo, de lo que sea, ¿no? Pero también defienden sus propios intereses, el interés de estar en el poder. Esto ha sido teorizado desde hace bastante tiempo, ¿no? Ha dado lugar a teorías fascistas también y a teorías diversas, ¿no? Pero es una verdad. La oligarquía, por una parte, se justifica por mantener el orden social y se supone que ese orden es justo o es más o menos justo, cosa que nunca consigue del todo, obviamente, y no lo puede conseguir porque, insisto, el conflicto social es propio de las sociedades humanas. No de las hormigas, pero de las sociedades humanas. Sí. Por eso cuando se habla de anarquía en el sentido de ausencia de poder, el objetivo es al final convertir la sociedad humana en una sociedad tipo hormiguero, en que todos sean iguales, quieran lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, este es un peligro. Por otra parte, la democracia tiene problemas y peligros muy serios. Por ejemplo, que la lucha de partidos se convierta en una lucha de demagogias. A ver quién engaña más a la población, quién le hace más promesas que no se van a cumplir, etcétera, etcétera. Esto lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Hay una degeneración posible de la democracia que se da. Esto es lo que pasó en la República. La República hizo imposible la democracia por mucho tiempo, porque, primero, los partidos más importantes no eran democráticos, o sea, no respetaban la democracia. El PSOE nunca respetó la democracia. El PSOE lo que quería era imponerse a toda costa sobre todo lo demás. Y eso sobre todo el PSOE, que era el partido más fuerte, claro. Y luego, por otra parte, dentro de la izquierda había una competencia de demagogias, ¿no? Estaban también los separatistas, porque lo que acabó con la República, en definitiva, con lo que tenía el democrático la República, pues fueron los separatistas y el PSOE, unidos. ¿Por qué? Porque trataban de destruir lo que es la base misma de un funcionamiento civilizado, la base misma de una convivencia en paz y en libertad, ¿no? Que es la unidad nacional. Unos no la respetaban, los socialistas, los otros querían destruirla, los separatistas, y pues esto al final llegó a la guerra civil, no podía llegar de otra manera. Y hacer imposible la democracia de partidos durante mucho tiempo. No porque en el franquismo no hubiera partidos, naturalmente que había partidos. 4, se llamaban familias,
eran familias, pero eran partidos, cada uno tenía sus organizaciones, su prensa, su concepción del propio Estado, etcétera, ¿no? Que no era lo mismo en la Falange que en los monárquicos o en los católicos o en los carlistas, ¿no? Bueno, pues conviene señalar esto porque cuando digo que quien respeta las normas fundamentales de la democracia es Vox y no son los otros, es porque estas normas, que son unas elecciones limpias, que son una libertad de expresión, unas libertades de expresión, y que son una independencia judicial, en fin, una serie de normas que impiden que el que esté en el poder haga lo que le dé la gana. Bueno, pues esto que ha funcionado muy mediocremente, bastante mal durante muchos años, se ha hundido por completo, ¿no? Actualmente estamos en una situación en la que el PSOE, Sánchez y todo su equipo, ¿no?, pues han acabado con lo que había de democracia, y están impulsando a España en una dirección de control del Poder Judicial, de control de todas las instituciones, y lo han conseguido ya en gran medida. O sea, un ataque fundamental a las normas democráticas. Y esto, el PP está también en ello. ¿Por qué está en ello el PP? Pues porque piensa que lo que tiene que ser es un reparto de las instituciones, de los cargos, del dinero, entre unos y otros. Y esto el PSOE más o menos se lo ha prometido desde el principio. Por poner un ejemplo, la democracia empezó ya a ir muy mal cuando el PSOE, llegando al poder en 1985, pues decide cambiar el sistema de jueces. De jueces. Y en un primer momento el PP pues protesta, pero a continuación hace lo mismo. Se une, claro, no va a haber solo jueces para el PSOE, también va a haber para nosotros, en fin, y los separatistas también. Entonces, ahí se convierte en una, lo que decía, bueno, que se habla de capitalismo de amigotes, o sea, un falso capitalismo, ¿no? Pues también de una democracia de amigotes, en que ellos se reparten todo, ¿no? Que es prácticamente lo que denunciaba Azaña de los republicanos, ¿no? Bien, pues esta es la situación, que además viene junto con una degradación intelectual manifiesta en la Ley de Memoria Histórica. He puesto en Twitter, es lamentable la mediocridad y el escaso nivel intelectual de los supuestos historiadores académicos, que es solo comparable con su pedantería. Lo malo no es ser mediocre o charlatán, porque eso cada uno llega a donde llega, ¿no? Lo malo es tratar de imponer sus tonterías, porque son tonterías por decirlo de manera suave, en realidad son falsificaciones, ¿no? Tratar de imponerlas por ley totalitaria de memoria. Por eso he escrito el libro Galería de Charlatanes, que me permito recomendar a nuestros oyentes. Sí. Galería de Charlatanes trato, por una parte, casi a 50 historiadores de este tipo, la mayor parte en relación con la historia reciente de España, la Guerra Civil, etcétera, y una parte con la visión general de la historia de España, ¿no? Incluye a Raymond Carr, a Paul Preston, a Ángel Viñas, Joseph Pérez, una serie de historiadores que han sido algunos de ellos muy premiados y que tienen trabajos que son valiosos, indudablemente, pero su enfoque y su visión general es falsa, y eso echa a perder el conjunto. Bueno, pues nos encontramos en esta situación, y porque la historia es la base de todas estas políticas. ¿Cómo ha sido esto? Vamos a ver. Cuando muere Franco, se plantea una evolución a una democracia de estilo europeo, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el franquismo estaba en la ruina. Estaba en la ruina a causa del Vaticano II, y el Vaticano II había hecho, además, que
las familias o partidos estuvieran un poco a la greña, cada vez más a la greña unos con otros, y dentro de cada uno de esas familias o partidos pues había pues divisiones a veces muy fuertes, ¿no? Y entonces aquello era imposible que continuara, ¿eh? O sea, si se declaraba Estado católico y la Iglesia decía que no, si los partidos que antes eran arbitrados por Franco, porque claro, Franco fue un personaje excepcional, ¿no? O sea, como político, como militar, ¿no? Absolutamente excepcional dentro de lo que es la historia de España en 2 o 3 siglos, ¿no? Pues cuando Franco faltara, pues lo mismo, no había quien le pudiera suceder. Era un dictador, pero un dictador muy positivo. Porque claro, hay dictaduras que son, en general no son positivas, pero a veces sí, y en este caso los fueron. Y hay democracias que son desastrosas, como fue la República, y como está siendo esta. Lo que queda en ella de democracia, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos esto, ¿no? Que toda esta falsificación, o sea, cuando termina, o sea, la cuestión que se plantea es cómo articular la evolución a la democracia sin romper con el franquismo, porque claro, solo era posible pasar a la democracia desde la herencia del franquismo, la herencia social, la herencia política y la herencia económica. O sea, con el franquismo España, bueno, subió a un nivel como nunca había estado, ¿no? Y digo también política porque no se podía negar la legitimidad histórica del franquismo. Bueno, pues entonces, recuerden ustedes, bueno, los que sean mayores lo podrán recordar, cómo se planteó la cuestión en la transición sobre cómo se pasaría a la democracia, desde el franquismo o contra el franquismo. Contra el franquismo significaba negarle su legitimidad y concedérsela al Frente Popular o a la República. Esto habría sido nefasto, ¿no? Habría sido nefasto. Pero, claro, la verdad es que triunfó democráticamente en un referéndum, triunfó por mayoría aplastante la idea de ir a la democracia de la ley a la ley, es decir, desde la legitimidad franquista, indudablemente. Bueno, esto ha sido fundamental, porque otra democracia no era posible. Los que estaban a favor de romper con el franquismo, los rupturistas, no eran democráticos, no eran demócratas. Unos se articulaban en torno al Partido Comunista, ya sabemos lo que es el Partido Comunista, en la Junta Democrática que llamaban, aquí todos son demócratas, ¿no? Y otros en torno al PSOE. Y ya saben lo que es el PSOE, aunque enseguida se olvidó. El PSOE pudo pasar por demócrata cuando ha sido la peor plaga para la democracia, para la república, para el régimen liberal de restauración, para todo lo que ha significado libertad en España, ¿no? Bueno, pues en torno al PSOE se articuló la Plataforma Democrática, en torno al Partido Comunista se articuló la Junta Democrática, pero, en fin, la población, el pueblo, vamos a decir, la mayor parte del pueblo, pues dijo que no. Eligió la reforma democrática. Esta reforma empezó a ser traicionada por una razón, porque se empezó a traicionar la historia. Y esto desde la propia derecha. Se empezó a traicionar como alejándose, como diciendo, nosotros no tenemos que ver con el franquismo, nosotros somos demócratas, nos hemos convertido en demócratas de la noche a la mañana. Pero en fin, nosotros no tenemos nada que ver con el franquismo. Oiga, que si usted puede ser demócrata es por el franquismo, no es por otra cosa. No es por otra cosa. Y esto ya el rey y Suárez empezaron esa deriva que condujo a una constitución. La constitución en principio se puede considerar franquista también porque defendía la unidad nacional, en principio la independencia, ampliaba las normas democráticas, la libertad, etcétera, defendía un poco la paz y la convivencia en paz y en libertad, ¿no? Claro, pero lo hacía de una manera ya ambigua, por renunciar a la historia, que este es el gran problema. Un país tiene que tener cierta continuidad histórica para no caer en bandazos que pueden resultar nefastos, ¿no? Fatales, ¿no?
Entonces, al renunciar a la historia, o sea, al franquismo, porque claro, tampoco querían saber declararse republicanos o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, el franquismo queda olvidado. Ahora de repente como si el país naciera con ellos, ¿no? Nosotros vamos a hacer las cosas de otra manera. Bueno, pues esta ambigüedad, hablando de nacionalidades, que implica lo que llaman el derecho de autodeterminación, que esto surgió después de la Primera Guerra Mundial, pues hablando de nacionalidades, además, convirtiendo las nacionalidades, vamos a decir, en autonomías sin una clara definición de cuáles eran sus competencias y cuáles eran las competencias centrales, todo esto es lo que ha llevado a ir demoliendo poco a poco la herencia del franquismo. La herencia del franquismo, se la han ido cargando. Sí, que ya digo, en la propia Constitución se reconocía la unidad nacional, contra la cual habían estado los separatistas, que tuvieron que aceptar, porque claro, eran muy débiles. Bueno, pues seremos lo que queremos es la autonomía. Bueno, para ellos la autonomía es como pasó en la República, era una palanca para llegar a la ruptura del país, para llegar a la secesión. Bueno, pues este es el proceso que hemos visto. Bien, como digo, la derecha optó por olvidar la historia hasta que llegó Aznar. Y Aznar tuvo la brillantísima idea de condenar el franquismo. Oiga, si usted condena el franquismo, para empezar, se está condenando a sí mismo porque su partido viene del franquismo. Está condenando la transición porque la transición se hizo por referéndum desde el franquismo y no contra el franquismo. Está condenando la monarquía porque la monarquía fue decidida por Franco. Y de otro modo probablemente no se habría reinstaurado. Y en esta situación, pues todo cambió. Es decir, empezó una involución política porque lo que estaba haciendo Aznar y el PP y la derecha es asumir el discurso histórico-político en que se basaba todas sus políticas. O sea, lo que justificaba las políticas del PSOE, así decir, no, es que nosotros venimos de lo que era la democracia, que era la República y el Frente Popular. Y entonces, como estos eran los buenos y los otros eran los malos, nosotros somos los auténticos demócratas y podemos hacer lo que nos parezca, porque tenemos esa justificación histórica que los otros no tienen. Este es el discurso de fondo, ¿no? Bueno, pues esto, cuando decimos que Zapatero llegó al poder por los atentados del 11M, pues estamos diciendo una verdad a medias, porque llegó al poder porque, en definitiva, la derecha había aceptado su punto de vista sobre la historia. Y claro, de manera concreta fue por los atentados, ¿no? Pero fue por los atentados, no por los atentados mismos, sino porque consiguió hacer creer que los autores de los atentados eran islámicos. Claro. Si eran islámicos, pues tenían una razón de ser. Era muy doloroso, muy triste, ¿no? Pero claro, España se había unido a USA, a Inglaterra, para atacar a Irak y destruir Irak. Entonces, pues mucha gente pensó, una masa de gente pensó, bueno, una masa de gente pensó que bueno, que en realidad eran los culpables, en definitiva, eran el PP, por habernos metido en aquella guerra, que ni nos iba ni nos venía. Es más, recuérdese que fue una guerra que se justificó como con la intención de crear en Irak una democracia y además de acabar con Saddam Hussein, supuestamente genocida, y que tenía armas de destrucción masiva. Ni hubo democracia, ni había armas de destrucción masiva, ni había nada de lo que se dijo. Entonces podemos decir que en aquel momento Zapatero tuvo razón por razones espurias, porque a él todo eso le importaba, la democracia. Él lo que quería era
aprovechar un movimiento contra la guerra, porque todo el mundo sospechaba que esa guerra no tenía justificación ninguna, aprovecharla para ganar. Claro. Un poco lo que está haciendo ahora Sánchez con Hamás y con Gaza, ¿no? Aprovechar una indignación muy extendida por la manera como Israel está manejando el conflicto, sí, ¿no? Con crímenes de guerra, indudablemente. Aprovecharla, sobre todo en una situación en la que está completamente arrinconado, ¿no? Entonces, le puede servir eso para volver a ganar votos y volver a ganar apoyos. O eso calcula él, que puede resultarle muy mal. Bueno, pues, como digo, el PSOE, o sea, Zapatero, ganó las elecciones por haber acertado al oponerse a la guerra de Irak, haciendo pagar al PP su sumisión a USA e Inglaterra, que fue auténtica sumisión. O sea, la sumisión del PP a la anglosfera, que tiene que ver con la idea aquella del fin de la historia, en la que al caer la Unión Soviética, en la que ya USA e Inglaterra, no secundariamente, iban a dictar un poco la evolución de todo el mundo, ¿no? Entonces Aznar pensó que lo mejor era unirse a ellos, que era lo más realista, que había que mirar al futuro, como ellos decían, porque el futuro creían ellos que era eso. Luego ha resultado que no ha sido así, ni mucho menos. No. Pero bueno. Y una consecuencia de esto fue, ya digo, la victoria de Zapatero. Y desde el poder ya Zapatero, pues no haría más que poner en juego las implicaciones de la condena de Aznar al franquismo. Este fue el gran beneficiario del atentado, fue el PSOE, por esa razón. Y beneficiarios asociados a él fueron los separatismos y la ETA. La gestión de Zapatero puede sintetizarse en 5 colaboraciones redobladas: colaboración con la ETA, con los separatismos, con Marruecos, con Gibraltar, con la Venezuela bolivariana y con las narcodictaduras latinoamericanas. No me gusta llamarles hispanoamericanas porque no. Parece como embellecerlas, ¿no? Y también un impulso redoblado a las políticas de género, LGTBI, aborto, etcétera, etcétera. Y el hecho de que se volviera a formar una especie de coalición, de hecho, entre el PSOE y los separatistas, no es nuevo en la historia, fue eso lo que destruyó la República, ¿no? Pero esto debe mirarse, ya digo, en perspectiva. En la República, el separatismo fue el segundo gran problema después del radicalismo sovietizante del PSOE. Estas cosas las repito un tanto porque hay que machacarlas, porque no entra dentro del discurso dominante, no existen, ¿no? No existe la realidad, se ha convertido en todo un ilusionismo, ¿no? Bueno, pues en el posfranquismo, la presión marxista perdió fuelle en favor de los separatismos catalán y vasco, que se convirtieron en el principal problema. Unos separatismos que fueron alentados por los gobiernos democristianos de UCD y del PP y por la propia Constitución. Aznar fue muy obsequioso con esos partidos que no ocultaban su odio a España, ¿no? Y además obstruyó la resistencia a ellos. En Cataluña, en Vascongadas, había claro, eso sentaba muy mal a mucha gente, pero el PP se las arregló para desviar la resistencia, ¿no? Impedirla, ¿no? Y con el lema de la economía lo es todo, pues pensaba controlar la subversión mediante dádivas y repartos de dinero público. La idea que tenía el PP de los separatistas, no, estos lo que quieren es dinero. Bueno, pues vamos a darles dinero y así se calman. Pues no, señor, es algo muy distinto, ¿no? O sea, la idea separatista es una idea muy peligrosa que viene ya de lejos. La he analizado en el libro Los separatismos vasco y catalán, o sea, una historia chocante sobre los separatismos vasco y catalán, ¿no? Bueno, pues aún con estas ventajas, las ventajas que recibían los separatistas, pues necesitarían años de prédica desde las escuelas y medios para alcanzar el grado de ruptura. Es decir, la herencia del franquismo, cuando se acaba... pero cuando le han dado los medios y las facilidades, pues han ido cada vez a más, normal. El PSOE dio al proseparatismo de Aznar un tono más ideológico que el del PP.
En la transición el PSOE había invocado el derecho de las nacionalidades a la autodeterminación. Salió así a la transición, ¿no? Siguiendo, eso lo hacía siguiendo la resolución de su Congreso de 1918. Luego había aparcado a medias esta cuestión del derecho a la autodeterminación, pero Zapatero impulsó de nuevo unos estatutos que nadie pedía, no tenían demanda popular, pero que ampliaban la autonomía y otorgaban, de hecho, soberanía a las regiones afectadas, porque dijo que, bueno, se aceptará lo que decida el Parlamento catalán. Oiga, el Parlamento catalán no es soberano. Y en cuanto a la ETA, Aznar había tenido una cosa buena, había liquidado su vasto aparato político y propagandístico legal, que lo tenía, era un privilegio del que había gozado. ¿Por qué? Por la mala conciencia del PSOE y de la derecha. La ETA reunía en sí misma al Frente Popular. Era comunista y separatista. Y había luchado contra el franquismo. Y claro, el PSOE y el PP condenaban al franquismo, pero no habían combatido contra él. Al identificar democracia con antifranquismo, los auténticos demócratas pasaban a ser los comunistas, la ETA o el Grapo. Y cómplices pasivos de la horrenda dictadura eran el PSOE y el PP, porque no habían luchado contra él, ¿no? Pero se ha llegado a esta confusión extrema y brutal, ¿no? Zapatero, claro, se encontró con una ETA que estaba casi en la ruina, pero no completó su destrucción, Claro. sino que aprovechó su debilidad para reconvertirla en potencia política de afinidad antifranquista. Todos eran antifranquistas, ¿no? Hasta pensó ganar el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Porque le seducían algunos etarras. Oye, te van a dar el Premio Nobel, tío, porque vas a acabar con esta situación de guerra, por así decir, ¿no? Bueno, su colaboración con Banda Armada, se llama así, colaboración con Banda Armada, fue lo que hizo, ¿no? Yo lo denuncié entonces, pero inútilmente, ¿no? Bueno, pues eso solo la perturbaba el desprecio que tenían los etarras hacia él. Los etarras despreciaban al PSOE, unos tipos que no han luchado contra Franco y ahora están aprovechando una transición que viene del franquismo, todo esto, ¿no? Bueno, esa complicidad pues la pintaron como un éxito de los demócratas contra el terror, y así la aceptó de hecho el PP, lo que era una colaboración con el terror en definitiva. Y otro motivo de atención para Zapatero fue el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos tiene dos aspectos. Uno político, es un monumento a la reconciliación. Al principio, primero fue a la victoria, después a la reconciliación, después de la Guerra Civil. Y tiene otro aspecto, y es un patrimonio histórico-artístico de un valor incalculable. Es seguramente el monumento más valioso del siglo XX en cualquier país del mundo. Y bueno, esto es una apreciación que creo que cualquiera que lo conozca puede hacer, pero aún así es subjetiva si se quiere, pero es un patrimonio histórico-artístico magnífico, enorme, pues eso no cabe duda. Bueno, contra él Zapatero desató campañas de calumnias desvergonzadas en los medios de masa afines, y que reprodujo la propia derecha monárquica, como diciendo que fue construido por 20.000 presos políticos republicanos, cosas por el estilo, ¿no? Y se dedicó a obstaculizar el acceso al valle y a impedir la conservación con vistas a arruinarlo, que se fuera arruinando él solo, ¿no? Y esto, claro, continuaba una tradición socialista de estragos y de saqueos del patrimonio nacional ya durante la Guerra Civil. Es decir, no fue una cosa que apareciera de pronto, ¿no? Bueno, pues ante la caída de la Unión Soviética, pues los viejos fervores sovietizantes y de lucha de clases pues cambiaron un poco de ropa, ¿no? Ya Felipe González había apuntado a otros colectivos, como las mujeres, que había que movilizarlas explotando o inventándoles problemas o aspiraciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a ver, todo esto lo hemos visto, lo conocemos, porque junto con ello Zapatero promovió la corrosión de la unidad nacional y hasta de la convivencia, y
hasta la convivencia de género, porque los géneros, el género macho pues era muy peligroso, era violador en potencia, etcétera, ¿no? Pues y unió a esos unió la entrega de soberanía a las burocracias de Bruselas y a Londres y 1000 favores a Marruecos. En 2004 el PSOE incitó al público a aprobar sin leerla un proyecto de Constitución Europea. Salieron unos propagandistas diciendo no hace falta leerlas y esto está elaborado por gente que sabe mucho, ¿no? Bueno, el proyecto aquel fue rechazado en referéndum en Francia y Holanda, y luego en Gibraltar se dedicó a maniobras que reforzaban la ocupación inglesa, después hablando de cosoberanía y cosas así, que a los ingleses les hacían reír mucho, claro. Y después de que Felipe González convirtiera a Gibraltar en un venero de negocios oscuros y de corrupción, ¿no? Corrupción hacia todo el entorno del Peñón y hacia la propia política española, ¿no? Porque tenían dinero de sobra, ¿no? Una de las maneras como Inglaterra ha tratado de mantener, y en parte lo ha conseguido, su no hegemonía, pero su importancia dentro del mundo del dinero en el mundial, ¿no? O sea, su importancia financiera, ¿no? Ha sido la creación de lo que llama refugios fiscales o refugios, ¿cómo se llama? Paraísos fiscales le llaman también, ¿no? Y uno de ellos es Gibraltar. Bueno, pues en Gibraltar, como digo, Zapatero reforzó la posición inglesa, y luego hacia Marruecos aspiraba a imitar a Inglaterra en Ceuta y Melilla, pues quedó retratada toda su política cuando visitó, todavía estaba en la oposición, visitó al sultán en 2002, mientras Aznar recuperaba el islote español de Perejil, que había sido ocupado por una tropa marroquí, ¿no? Fue un acto técnicamente de alta traición que el déspota de Rabat pues premiaría con diversas atenciones, ¿no? Hay que decir que, claro, en relación con esto, Aznar tuvo dos puntos fuertes, aunque su condena del franquismo los echara a perder por completo, ¿no? Pero tuvo 2 puntos en los que trabajó bien. Uno de ellos fue la lucha contra la ETA, aplicándole el Estado de Derecho por primera vez desde la transición. Y otro fue en política internacional, pues buscar una mayor independencia, una mayor voz para España dentro de la Unión Europea, apoyándose en Polonia, y en relación con el Magreb, buscar un acercamiento a Argelia para contrapesar la sumisión a Marruecos, porque ha sido una auténtica sumisión que viene ya de lejos y que sigue, no se ha acentuado últimamente, y que que es tanto de Feijóo como de Sánchez, ¿no? Actualmente, ¿no? O sea, no prestamos atención a lo que dicen muchas veces los políticos, porque dicen tantas cosas que se pierden, ¿no? Pero ha dicho que para él Marruecos era una cuestión absolutamente prioritaria y que iba a ser respetuoso y honrado y que no le iba a jugar ninguna mala pasada a Marruecos, es lo que venía a decir. Ha dicho estas cosas, Feijóo, el líder de la supuesta oposición, que lleva en todo la misma política que el PSOE, ¿no? Y como digo, esto viene de Aznar. Bueno, claro. Pues en estas, fue otra parte de la política de Zapatero, fue la política que llaman de género, o sea, política sexual en definitiva. Llaman género, ya es una falsificación, ¿no? El género es una cuestión gramatical, ¿no? Que, por supuesto, puedes decir el varón y la mujer, o puedes decir la varón y el mujer, si te da la gana, vamos, que quiere decir que es una cosa arbitraria, pero el sexo no es arbitrario. Y entonces se trata de eso, que tal como se puede cambiar gramaticalmente, se puede cambiar también biológicamente, ¿eh? Bueno, pues esto fue una de esas cosas que
también hay que decir que no son un invento de aquí, en España, no, todo lo contrario. Aquí en España lo que se hace es seguir unos procesos de degradación que son comunes a todo Occidente actualmente. Y Sí. bueno, pues con esto podemos pasar un poco a ver lo que ocurre con el sucesor de Zapatero. Sí, de Sánchez. Que es Sánchez. Y bueno, este Zapatero tuvo que salir del poder por la economía, como sabemos, una crisis mundial. Aquí repercutió más porque debido a sus arbitrariedades, y España llegó a los 5 millones de parados, o sea, batiendo la marca de Felipe González, que lo dejó en 3 millones, ¿no? Y esto es más o menos cuando se dice que el PSOE representa a los obreros, pues esa representación se manifiesta en estas cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues fracasó económicamente y esto tuvo que adelantar las elecciones a noviembre de 2011, que fueron ganadas por el PP de Mariano Rajoy, ¿no? Con mayoría absoluta, ¿no? Bueno, Rajoy prometió abolir varias normas y leyes de Zapatero, con lo cual despertó esperanzas, pero que se frustraron enseguida, ¿no? Se frustraron porque no hizo nada. Tuvo que afrontar la crisis mundial, que fue poco a poco superándose, algo más lentamente en España, y fuera de eso, pues mantuvo las políticas del PSOE. El propio Zapatero llegó a decir, el PP no va a cambiar las políticas que yo estoy poniendo, no, las leyes que yo estoy poniendo. Bueno, pues los 6 años de Rajoy en el poder no ofrecen nada relevante, excepto al final de ellos la rebelión separatista en Cataluña. Una rebelión que se gestó sin tapujos y con la complacencia del gobierno hasta que explotó, claro, alguna vez tenía que explotar, el 1 de octubre de 2017. Hay que recordar que los separatismos se sustentaban en 3 puntos esenciales: pretensión de superioridad racial sobre los demás españoles, uso de la lengua regional para excluir a la nacional, aunque esta fuera la más hablada o la lengua en que más se expresaba la cultura regional. Imagínense lo que sería la cultura gallega o catalana o vasca sin los autores, escritores, pensadores, en fin, que han escrito en español, en el español común, ¿no? Sería una cultura de 3 al cuarto, ¿no? Que además empeorada, porque los separatistas utilizan los idiomas regionales pues como instrumentos de falsificación histórica, de sembrar victimismos y odios y tal, o sea, degradan la propia lengua regional que dice que defienden, ¿no? Y en tercer lugar, pues una visión de España y de su historia basada en la leyenda negra. O sea, esta idea de que la historia de España ha sido nefasta o de poca importancia, ¿no? Pues es una concepción que compartían con algunos matices, las compartían el PSOE y gran parte de la derecha. Los separatistas, ahí nacen las dos Españas, la que reconoce a España como una nación histórica y la que lo niega, bien sea, o la que le niega todo valor, vamos a decir. Claro, la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial pues inclinó a los separatistas a dejar su racismo en sordina, sin abandonarlo, claro, como telón de fondo, ¿no? Y a centrarse en la lengua y en la denigración de la idea de España. Pero al llegar la transición apenas tenían ambiente popular, por lo que tuvieron que armarse de paciencia. Y PP y PSOE, por sus propias creencias, pues cooperaban pasivamente o activamente con ellos, ¿no? Y porque, como decíamos, así como al llegar a la transición y sobre todo unos años después con la caída de la Unión Soviética, la atracción sovietizante se fue debilitando, en cambio se fue fortaleciendo el aspecto separatista de los separatismos, ¿no? Obviamente, antes o después, esa obsesiva propaganda contra España en Vascongadas y Cataluña pues iba a desembocar en una intentona secesionista, a pesar de que nunca han conseguido ser mayoría ni nada, pero las cosas en el fondo al final las hacen las minorías.
Ujú. La debilidad de Rajoy animó a los separatistas catalanes, de derecha y de izquierda, a recrudecer sus desafíos, ¿no? Sus desafíos a la ley, sin que tuvieran más respuesta oficial que ofertas de dinero y concesiones contra la autoridad central. Ahí todo se podía conceder, ¿no? En realidad llevaban años que estaban a un paso de la secesión. No pueden darlo del todo por muchas razones, entre otras cosas que no tienen suficiente ambiente y además hay un problema económico y hay otra serie de problemas, ¿no? Ujú. Pues este proceso de recrudecimiento del separatismo se pareció bastante al del verano-octubre de 1934, cuando planeaban, en fin, la secesión abierta, ¿no? Solo que ahora no planeaban una insurrección armada, como entonces, sino, más astutamente, un referéndum que vistiera el golpe de democracia, ¿no? Felipe VI denunció el carácter anticonstitucional del referéndum y la deslealtad de quienes lo proponían, lo promovían, estos partidos que así han sido tan privilegiados desde la transición por una democracia que no les debía nada, porque la democracia no puede haber debido nada nunca a unos ni al PSOE, ni al PCE, ni a los separatistas, nunca han aceptado la democracia, ¿no? Bueno, pues con ello Rajoy, un hombre incapaz, ¿no?, pues se vio forzado a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Nos quedan unos 4 minutos, don Pío, para que lo Sí. sepamos, sí. Por cierto, creo que Rajoy ha publicado un libro sobre el arte de gobernar. O algo Sí. por el estilo. Tremendo esto. Es terrible, ¿no? Bueno, pues tuvo que aplicar a medias y por breve tiempo, que impedía una rectificación, el artículo 155, ¿no? Y además dejando incólume todo el aparato de propaganda interior e internacional de los golpistas. Bueno, la anticonstitucionalidad fue el argumento legal contra el golpe, pero era un argumento algo débil, porque la Constitución nunca había sido respetada, ni siquiera en sus artículos más esenciales referidos a la unidad de España y a las libertades políticas. Entre otras vulneraciones, el PSOE había, como he dicho, había socavado la independencia judicial y los actos políticos antiespañoles o proterroristas, o sea, contra la unidad nacional, pues habían sido continuos en todo el país a lo largo de estos años, ¿no? En Cataluña, pues estaban siempre, no daban tregua a las presiones contra la libertad de expresión y la enseñanza en español. Y en Vascongadas, pues las mal disimuladas diferencias del PNV y los gobiernos de Madrid, pues Sí. o sea, diferencias más bien, deferencias. Pues estas que les parecían bien, no es que parecían bien, pero no llegaban a condenarlas debidamente a los asesinatos de ETA, pues habían expulsado de la región de Vascongadas a cientos de miles de vascos. Una limpieza étnica, podríamos llamarle étnica si las etnias fueran distintas, porque no existe eso, ¿no? Y tampoco la memoria histórica o muchas medidas de Zapatero eran constitucionales y mucho menos democráticas. Pero todo se había vuelto normal en una democracia próxima por la farsa a las proverbiales repúblicas bananeras. Sí, sí. Bueno, pudo verse cómo los separatistas llenaban urnas con votos antes de presentarlas a votación y organizaban la violencia callejera, pero la maniobra fracasó porque no obtuvo suficiente respaldo dentro ni fuera del país, ¿no? Y aunque se trataba de un atentado de máxima gravedad contra la unidad nacional y contra la democracia, el PP pensaba pasar página, como había hecho Aznar, con la corrupción del PSOE. Cuando Aznar llega al poder, que llega porque la corrupción del PSOE era un escándalo tras otro, pues pasó página, dijo que había que pasar página, como si no hubiera pasado nada. Para seguir, lo que hay que hacer es entendernos con el PSOE y con los separatistas. Esa es la concepción fundamental del PP. Bueno, es así. Pero el peligro que había corrido el país, pues dio impulso a un nuevo partido Sí. que se oponía a las políticas que habían causado el golpe.
que habían llevado al golpe. Y ese partido fue Vox, Sí, Vox. el cual llevó ante los jueces y a prisión a los jefes golpistas, excepto el principal, el derechista Puigdemont, que fue arropado por la policía autonómica, eludió la justicia y huyó al extranjero. Y desde allí está casi dirigiendo la política española. Eso es. Finalmente, bueno, claro, el descubrimiento de la red Gürtel pues dio al PSOE la oportunidad de presentar una moción de censura contra Rajoy. La ganó Sánchez, y vimos a los dos partidos haciendo promesas desesperadas al PNV para ganar o perder la moción. Bueno, y el PNV prefirió al PSOE. Eso es. Y así se acabó el poder de un Rajoy que totalmente inoperante, que había llevado al país al borde de la descomposición, ¿no? Así es. Bueno, pues lo dejamos aquí. Bueno, dejamos aquí, don Pío, con la promesa de volver la próxima semana, Dios mediante, aquí a una hora con la historia en Informa Radio. De acuerdo. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Hablamos. Hasta ahora. Adiós.